Al menos 2 testigos potenciales se encuentran desaparecidos debido a que podrían aportar información muy valiosa sobre las actividades criminales de Ismael Zambada, así como sobre su detención. De ser personas localizables, podríamos conocer a detalle cómo ocurrió la reunión entre El Mayo y Joaquín Guzmán y que acabó con la entrega de ambos capos ante autoridades estadounidenses. Sin embargo, nada se sabe de ellas, pese a que, si has seguido de cerca las noticias, se trata de personajes presentes en todo momento y que te sonarán familiares. La primera de ellas se encuentra en calidad de desaparecido, presuntamente por la gente de los Chapitos, y la segunda se cree que está bajo custodia de las autoridades norteamericanas, pero se han reservado cada dato de su identidad. Ellos son el guarura de El Mayo Zambada, que a su vez era agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y que recientemente ha comenzado a generar polémica, y el otro es el piloto del que nadie habla, pero que se encargó de llevar a los capos hasta las autoridades estadounidenses. Comienzo con el guarura del Mayo Zambada. Fue mencionado por primera vez en esta historia en la carta que el capo difundió a través de su abogado el pasado sábado 10 de agosto. Allí, Ismael Zambada revela que acudió a la cita con Joaquín Guzmán López acompañado de 4 guaruras. 2 de ellos se quedaron resguardando el perímetro y los otros 2 lo acompañaron. En la carta, el Mayo asegura que los 2 escoltas que lo acompañaron fueron asesinados por gente de los Chapitos, pero no menciona qué ocurrió con los otros 2 que se quedaron afuera de la zona. Uno de los 2 guaruras asesinados era ni más ni menos que comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, según señala en la carta. El comandante es identificado como José Rosario Heras López. Medios nacionales han confirmado que José Rosario es un policía en activo asignado desde hace más de 10 años a la sindicatura de El Salado, una región donde El Mayo Zambada estableció su base de operaciones y se ocultó durante más de 5 décadas. José Rosario fue designado coordinador de ejecución de órdenes de aprehensión de la Policía Ministerial del Estado por Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien es un personaje clave en la estructura policíaca del Estado de Sinaloa. Es más, quien lo designó, Jesús Antonio Aguilar, fue 2 veces director de la Policía Ministerial entre 1999 y el 2004 durante el gobierno del priista Juan Millán Lizárraga. Durante su gestión se descubrió que varios comandantes bajo su mando daban protección a grupos delincuenciales. Finalmente, Jesús Antonio renunció al cargo de director de la Policía Ministerial y se puso a disposición de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en el 2010, el gobierno federal ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. Él era el jefe de quien ahora es buscado por dar protección a El Mayo Zambada. Su desaparición ha sido confirmada, sin embargo, hace falta confirmar si, como señala la carta, ha sido asesinado. No sabíamos. ¿Y qué opina de esta colusión? Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo, ¿no? Porque está desaparecido. Son 2. Eso es lo primero, y ojalá y se encuentre con vida, eso es lo primero. Y luego hacer la investigación cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó, toda la investigación. Siguiendo la sucesión cronológica de los acontecimientos, El Mayo Zambada se subió a un avión junto al hijo del Chapo y ambos volaron con destino a los Estados Unidos, en donde ya estaban siendo esperados por agentes norteamericanos. En torno al vuelo han surgido también muchas interrogantes. En las últimas horas se reveló que la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre ese vuelo, presumiblemente realizado de manera ilícita por varios motivos: por uso indebido de instalaciones aéreas, violación de las leyes migratorias y aduaneras, secuestro y hasta por traición a la patria. De hecho, por este caso, la Fiscalía General de la República ha solicitado al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, su colaboración para que declare todo lo que sepa al respecto. No puedo permitir que se pretenda manchar, porque muchas de las cosas tienen ese propósito: mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente. Aunque el gobernador se ha deslindado de lo expresado por El Mayo Zambada en la carta, lo cierto es que deberá contribuir en algunas de las más de 100 investigaciones que ha abierto en torno a las detenciones de El Mayo y Joaquín. De hecho, para desahogar las indagatorias, la Fiscalía ha realizado incluso viajes hasta el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en donde las autoridades estadounidenses detuvieron a El Mayo y a Joaquín.
El piloto a las 7:55, el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a las 10:19, aterrizaje. El segundo desaparecido encabeza un caso igual de polémico. En todos los videos he recibido mensajes de ustedes preguntándome ¿en dónde está el piloto? La primera vez que se habló de él se hizo desde la conferencia matutina. El 26 de julio, un día después de las detenciones, la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Isela Rodríguez aseguró que el plan de vuelo de la aeronave en donde se trasladaron los capos indicaba que el piloto era un estadounidense de nombre Larry, a quien identificó por nombre y apellido, y aseguró que la aeronave era un Cessna 205 que había partido de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, investigaciones periodísticas evidenciaron que el gobierno federal tenía datos incorrectos. Larry sí existe y su aeronave también. Sin embargo, quedó demostrado que estaba en otro sitio al momento de las capturas. Finalmente, las autoridades reconocieron que la aeronave correcta era un Beechcraft King Air Turboprop, la cual es más grande y lujosa. Desde entonces, ninguna autoridad ha aportado información sobre el verdadero piloto. Pese a que no hay información oficial del piloto, no significa que no haya información adicional. El pasado 9 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó lo que algunas investigaciones periodísticas ya habían revelado. El avión no partió de Hermosillo, sino de Culiacán, Sinaloa. Las mismas investigaciones afirman que fue el hijo del Chapo quien cubrió todos los gastos del vuelo, incluidos el uso del avión y el piloto. Se ha confirmado también que esa aeronave voló con la matrícula duplicada, es decir, con una matrícula falsa. El mismo día de las capturas, el avión con la placa correcta volaba entre Sierra Blanca y Abilén, Texas, y apenas unos días atrás había estado en Brasil. El número de serie del avión utilizado por los capos permitió a periodistas detectar que en el año 2013 había tenido una matrícula estadounidense, pero la cambió tras ser vendido a una empresa mexicana con base en Jalapa, Veracruz. De hecho, el Instituto Nacional Electoral investigó la aeronave por su uso en actividades políticas en ese estado. Es decir, el avión en el que llegaron a Estados Unidos el Mayo y el hijo de El Chapo ya había sido utilizado por políticos en Veracruz. De inmediato, tras enterarse de esto, el gobernador de esa entidad, el morenista Cuitláhuac García, aseguró que se había iniciado una investigación al respecto y acusó por adelantado que esos políticos habían sido del gobierno del priista Javier Duarte. De que tuvo algunos vuelos o aterrizajes aquí, en la época de Fidel, ¿no? de Duarte, es lo que se intuye de lo que ahí dice, de que esa avioneta, mejor dicho, de que una de esas avionetas, la que muestran ahí las siglas, ¿no? La matrícula, las placas, pues, es la matrícula del avión, sí, debería tener registros aquí. Vamos a verificar si es así, que en la época de Duarte, a ver si hay registros. Fue el 9 de agosto cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso el dedo en la llaga, cuestionó quién era el piloto y en dónde estaba. El cuestionamiento resultó incómodo debido a que para entonces ya corrían rumores de que las detenciones de los capos se realizaron mediante la intervención de agentes estadounidenses, es decir, que agentes extranjeros habían entrado a territorio mexicano a operar personalmente las capturas y el traslado. De allí la importancia del mandatario al preguntar quién era el piloto, en dónde estaba y por qué el gobierno de Estados Unidos no había mencionado absolutamente nada de él. Pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión.
Hasta el momento, la mayor cantidad de información sobre el avión y el piloto se ha obtenido mediante investigaciones periodísticas, pero no por fuentes oficiales. Sin embargo, el señalamiento hecho por el presidente de México hizo que el gobierno norteamericano emitiera una información adicional. El 9 de agosto por la tarde, el embajador Ken Salazar no solo confirmó que el avión había salido de Culiacán, sino que también el piloto no era estadounidense ni mucho menos funcionario de ese gobierno. Además, aseguró que no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades norteamericanas, de tal forma que no puede detallar qué ruta tomó la aeronave, quiénes iban a bordo, si hubo escalas y qué lugares sobrevolaron. En las últimas horas, reportes periodísticos aseguran que la propietaria del avión es la empresa Unifin. Sin embargo, esta afirma que al momento en que la utilizaron los capos, el avión había sido rentado a otra empresa identificada como Construcciones Gebro. Al momento en que hago este video, ningún medio ha logrado contactar a esta compañía, la cual tiene domicilio en Veracruz. Y lo más grave, el gobierno de Estados Unidos sigue sin informar sobre la identidad y paradero del piloto, quien puede aportar detalles muy importantes para saber cómo fueron ejecutadas las detenciones y el traslado de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. A la fecha, se cree que está detenido. Al menos eso es lo que debió hacer el gobierno norteamericano, a menos, claro, de que se trate de un agente, colaborador o ciudadano norteamericano. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles donde uno se entregó